la altura de Ardita es estrictamente entre 60 y 66 pulgadas. CH la altura de Ardita en pulgadas. Escribe una desigualdad para representar el escenario. Primero grafiquemos los valores entre 60 y 66. Debido a que los valores están estrictamente entre 60 y 66, no incluiríamos los puntos finales de 60 y 66. Entonces, digamos que en la recta numérica tenemos 60 aquí y 66 aquí. Para graficar todos los valores estrictamente entre 60 y 66 para mostrar que los puntos finales no están incluidos, haríamos un punto abierto en 60 y un punto abierto en 66, y luego graficar el intervalo entre esos dos valores. Y ahora como desigualdad, vamos a tener una desigualdad compuesta donde h, la altura de Ardita en pulgadas, es mayor que 60 y menor que 66. Usando símbolos de desigualdad, podemos comenzar con h y escribir la primera desigualdad a la izquierda donde h es mayor que 60. Y luego, para h menos de 66, volvemos a la variable y escribimos la desigualdad de izquierda a derecha donde h es menor que 66. Entonces, esta es nuestra desigualdad compuesta, donde h es mayor que 60 y menor que 66. ¿Es verdadera o falsa la desigualdad para el valor límite h es igual a 60? Como h tiene que ser mayor que 60, no puede ser igual a 60 y, por lo tanto, la desigualdad es falsa para h es igual a 60. Ingrese cualquier valor de h que haga que la desigualdad sea verdadera. La desigualdad es verdadera para cualquier valor entre 60 y 66. Por ejemplo, la desigualdad es verdadera para 63 porque 63 es mayor que 60 y menor que 66. Luego, ingrese cualquier valor de h que haga que la desigualdad sea falsa. La desigualdad es falsa para cualquier valor que no sea estrictamente entre 60 y 66, lo que significa que tendría que ser menor o igual a 60 o mayor o igual a 66. Digamos que 50. 50 hace que la desigualdad sea falsa, porque 50 no es mayor que 60 y menor que 66. Veamos un ejemplo más. Suomba recorrió en bicicleta al menos 32 millas hoy, pero menos de 52 millas. Mira esto en la recta numérica. Digamos que esto es 32 y esto es 52. Ella montó en bicicleta al menos 32 millas, lo que significa que podría haber andado en bicicleta exactamente 32 millas o más. Así que hacemos un punto cerrado en 32 que muestra que 32 es parte de la solución, pero también nos dicen que ella pedaleó menos de 52 millas. Debido a que ella pedaleó menos de 52 millas, no pudo haber pedaleado 52 millas, y por lo tanto, hacemos un punto abierto sobre 52 y luego grafica todos los valores entre 32 y 52. Esta es la gráfica de la solución que necesitamos expresar como una desigualdad compuesta usando la variable m. Entonces comenzamos con la variable m. Y la primera desigualdad se forma de derecha a izquierda, donde m debe ser mayor o igual que 32 y menor que 52. Entonces, volviendo a la variable y escribiendo una desigualdad de izquierda a derecha, tenemos m menos de 52. Entonces, esta es la desigualdad compuesta donde m es mayor o igual que 32 y menor que 52, lo que satisface estas condiciones. ¿Es esta desigualdad verdadera o falsa para el valor límite m es igual a 52? Como dice menos de 52, m igual a 52 hace que la desigualdad sea falsa. 52 no es menor que 52. Que también mostramos gráficamente usando el punto abierto. Ingrese cualquier valor de m que haga que la desigualdad sea verdadera. La desigualdad es verdadera para cualquier valor de m que sea mayor, igual o igual a 32 y menor a 52, digamos 36. 36 hace que la desigualdad sea verdadera, porque 36 es mayor o igual que 32 y menor que 52. Y finalmente, ingrese cualquier valor de m que haga falsa la desigualdad. La desigualdad es falsa cuando m es menor que 32 o cuando m es mayor o igual que 52. Digamos que 10. La desigualdad es falsa cuando m es 10, porque 10 no es mayor o igual que 32 y menor que 52. Espero que les haya resultado útil.